Sean todos bienvenidos, me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente por aquí. El día de hoy vamos a aprender cómo elaborar una masa de galletas que te puede servir para cualquier galleta decorada, cómo hacer el royal icing y cómo decorar este arbolito de Navidad para tus invitados. Lo primero que vamos a necesitar van a ser 180 gramos de azúcar glass. Yo aquí estoy haciendo la elaboración directamente dentro de la Thermomix. Coloqué 180 gramos de azúcar estándar, la molí durante 10 segundos en velocidad 10 y aquí puedes ver cómo me queda bastante finita. Los ingredientes en esta ocasión te los anoté en el pizarrón para que puedas verlos todos durante toda la clase. Son 250 gramos de mantequilla, aquí la tenemos partida en cubitos y de preferencia que esté bastante fría. La vamos a colocar directamente toda en nuestra Thermomix, esto lo vamos a hacer de modo manual, así que no te preocupes, también lo puedes hacer con una batidora normal e incluso lo puedes hacer a mano. Vamos a programar 30 segundos en velocidad 4 y esto únicamente va a ser para comenzar a cremar nuestra mantequilla. Una vez que está terminado este proceso vamos a tener esta textura y como siempre te recomiendo en todas las clases, vamos a utilizar nuestra espátula para bajar todas las orillas y vamos a colocar correctamente nuestra mariposa. Agregamos nuestro azúcar glass, esto lo pudiste haber hecho todo junto, pero de todos modos te quería mostrar cómo se podía hacer. Puedes utilizar incluso azúcar glass comprada, no hay ningún problema. Y ahora sí lo vamos a llevar a cremar. Este tip te va a servir no solamente para las galletas, sino para a veces cuando queremos hacer panqués y nos piden a cremar una mantequilla, esta es la forma ideal en la que se hace en la Thermomix. Vas a programar 3 minutos en velocidad 3.5 con la mariposa puesta y te recomiendo cada minuto detenerte. Vas a bajar todo de las orillas como lo estás pudiendo ver aquí en el video. Siempre queda un poquito en las orillas, ya sea de azúcar o ya sea de mantequilla, y esto nos va a ayudar a que se vaya emulsionando de manera correcta. Finalmente, cuando en una receta te pidan mantequilla cremada, ya vas a saber cómo hacerlo. Y para asegurarte de que está correcta, mira, para esta crema batida, obviamente la temperatura tiene que seguir fría, por eso únicamente se hace durante 3 minutos. La velocidad 3.5 es muy importante. Vamos a asegurarnos que ya está listo y vamos a retirar nuestra mariposa. Para eso vamos a ayudarnos de nuestra espátula. Retiramos lo más que se pueda y para retirar damos unos pequeños golpecitos extra. Y como siempre te digo, limpia todas las orillas, asegúrate de mezclar un poco hasta el fondo del vaso para que todo esté bien incorporado. Vamos a continuar con nuestra receta y vamos a utilizar un huevo. Siempre te recomiendo pártelo sobre una superficie plana, no en las orillas para evitar romperlo. Y le vamos a agregar media cucharadita de vainilla y media cucharadita de esencia de almendra. Recuerda que en repostería siempre trabajamos con líquidos primero por una parte y los secos por otra y los vamos incorporando poco a poco. Eso es lo que estamos logrando en esta receta. Nuevamente bajamos todo de las orillas, sabes que esto siempre te lo voy a repetir muchísimas veces y eso es para que tengas una consistencia homogénea en toda tu receta. Ya que tenemos esta parte lista, vamos a pasar con la harina. Estamos utilizando una harina de 11 gramos de proteína a la cual estamos agregando 100 gramos de maicena. La maicena nos va a ayudar en esta receta para que no se active tanto el gluten. Cuando hacemos una receta de repostería queremos que esté suave y la maicena hace un trabajo espectacular en esta parte. A esto le vamos a agregar nuestra pizca de sal, siempre en las recetas de postre no se te olvide agregar la sal para poder potenciar el sabor. Para que no le cueste trabajo en esta parte vamos a utilizar la mitad, incorporamos y posteriormente agregamos la otra mitad. Si lo estás haciendo directamente en una batidora lo puedes agregar poco a poco por partes y si lo estás haciendo a mano únicamente sería raspar como si fuera arena entre tus manos para que se pueda incorporar. Vamos a programar nuevamente 30 segundos en velocidad 3.5, aquí puedes observar que ya se incorporó un poquito, siempre nos va a botar un poco de harina hacia los lados, bajamos nuevamente e incorporamos la segunda parte de harina. En este paso muchas veces me preguntan, oye, ¿no sería más fácil que se lo incorporaras todo? Sí, pero te pueden quedar como una capa de grasa, una capa de harina encima y no incorporarse del todo bien. Entonces es más fácil hacerlo en dos partes, incluso si quisieras lo podrías hacer en 3 partes y te quedaría todavía mejor. Otra vez vamos a programar 30 segundos en velocidad 3.5 para que de esta forma quede bastante uniforme y nos haya sido muy fácil de trabajar. Retira la parte de la tapa y aquí vamos a retirar toda la masa, obviamente retira todo lo que también esté adentro, que se haya pegado un poquito al vaso. Y como te puedes dar cuenta, aquí parece como si fuera una arena húmeda, un poco como si fuera una especie de barro. Retira también todo lo que te quede dentro de las cuchillas, en la parte interior siempre queda un poquito y en la parte de afuera. Una vez que nosotros tengamos esto, viene la parte divertida de terminar de amasar a mano. Para no activar el gluten, eso es la parte que estamos haciendo importante. Con ayuda de una raspa de plástico, como puedes darte cuenta aquí, lo vamos a ir juntando. No se trata de amasar, únicamente se trata de juntar. A veces nos siguen quedando unos pedacitos de mantequilla sueltos y lo que queremos es cubrir esos pedazos de mantequilla con la harina restante. Date cuenta que únicamente junto todo, me paso con la raspa hacia los lados, lo voy juntando en una bolita homogénea, pero no se trata de amasar, no estoy
haciendo un esfuerzo, únicamente estoy juntando. Si alguna vez has jugado con plastilina, es exactamente lo que estamos intentando hacer. Vas a obtener una consistencia de plastilina muy similar al Play-Doh, húmeda, fácil de trabajar, y lo único que vas a tener que hacer es asegurarte de juntar todas las morenitas, como estás viendo aquí en esta parte del video, y vamos a crear una pelotita. Otro de los tips buenísimos que te puedo dar en esta parte es que siempre que vayas a estirar una masa, la vayas dejando con la forma que tú vayas necesitando. Es decir, aquí yo ya terminé de juntar toda la masa, ya se siente una textura uniforme, y como yo voy a estirar un rectángulo de masa, vamos a asegurarnos que en lugar de hacer una bola y de dejarla así directamente en el refrigerador, la voy a ir estirando ligeramente con mis manos, la voy a aplastar primero y voy a empezarle a dar una forma de cuadro. Aquí aplasto, con los dedos es mucho más sencillo, no necesitas hacerlo con un rodillo todavía, porque esta masa se va a ir a refrigeración. Únicamente lo estamos haciendo así, para que al momento de que la saquemos del refrigerador y esté más firme, nos sea más fácil trabajar. Con ayuda de una raspa, pásala a un papel estrella o a un papel film, y lo vamos a llevar a refrigeración durante 1 hora aproximadamente. Esto es para que la mantequilla quede bien fría. Y ahora sí vamos a pasar a extender nuestra masa. Aquí tenemos nuestra masa, como puedes ver ya endureció, la tenemos aquí en el papel estrella que teníamos, y para estirarla voy a utilizar 2 papeles estrella. Lo puedes hacer sobre papel film, sobre plástico, lo puedes hacer en papel mantequilla. Lo que no te recomiendo es agregar harina, porque entre más harina vas agregando, vas cambiando la composición de la receta y se puede hacer más dura tu masa. Entonces lo ideal, lo que yo recomiendo siempre muchísimo, va a ser tener 2 pliegos de papel estrella y con eso puedes trabajar súper fácil. También vamos a utilizar un rodillo. Este rodillo tiene unas ligas a los lados. Lo que eso nos permite es mantener una superficie uniforme, siempre va a tener el mismo grosor. De todos modos, lo voy a dejar un poquito más grueso que esto. Más o menos entre 0.7 centímetros, sí, entre 0.7 centímetros o 1 centímetro a lo mucho. Que nos quede un poquillo gruesa la masa. ¿Para qué? Para que tengan buena textura las galletas, para que tengan un excelente sabor. Entonces eso vamos a utilizar, y por último nuestra raspa de igual forma, por cualquier cosita darles forma o lo que sea necesario. Como vamos a hacer un arbolito de Navidad para el día de hoy, vamos a utilizar cortadores de estrella. Entonces vas a necesitar 3 tamaños diferentes. Si tienes más, mejor, pero bueno, en determinado caso vas a necesitar 2 grandes, 2 medianos, 2 chiquitos. O sea, vas a sacar 2 piezas de cada uno y con eso vas a utilizar únicamente 3 moldes. ¿De qué nos va a servir nuestro papel estrella? En este caso va a servirnos para que podamos estirar nuestra masa sin necesidad de colocar harina, sin necesidad de colocar otra cosa. Y acuérdate que siempre tienen 2 lados, el lado con las estrellas más pintaditas siempre va hacia abajo. Igual si tú lo tocas vas a notar que esto se siente como un papel y la parte de aquí adentro se siente como más, como si tuviera un poco de cera. En realidad estos son papeles siliconados, son buenísimos. Y vamos a sacar nuestra masa para que veas cómo quedó. Vamos a dejar de lado. Si te acuerdas, yo te había comentado que me gusta dejarla lo más cerca a la figura que voy a usar. Si esto fuera redondo le hubiera dado un poquito de forma, en este caso va a ser un rectángulo. Y esto, dejarlo de esta forma, ayuda muchísimo para trabajar un poco menos, hacerte la vida un poco más sencilla. Nos colocamos la masa entre las 2 capas y vamos a partir siempre del centro hacia adelante, del centro hacia atrás, del centro hacia atrás, del centro hacia adelante, en cualquiera de las formas. Entonces podemos comenzar de aquí estirando hacia adelante, de aquí estirando hacia atrás. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque si yo comienzo desde las partes finales, llamémoslo así, desde aquí, de aquí, cualquiera de esas partes, y hago esto, lo que va a pasar es que la parte de hasta abajo va a quedar extremadamente plana, y en ese caso ya no tenemos la misma dimensión, a pesar de que tengamos, bueno, en este caso con las ligas me ayudaría mucho, pero siempre queda como un desnivel, algo extraño. Entonces, para evitarnos eso y que quede de la mejor manera, estamos buscando resultados fáciles y que se vean bien. Entonces acuérdate, siempre vamos a estirar del centro, estiramos hacia enfrente, regresamos del centro hacia atrás, y como vamos a querer darle la forma de un cuadro, hacemos exactamente lo mismo de los otros lados.
Tirada nuestra masa, una parte que me gusta hacer mucho al final es darle la vuelta. Yo esta parte la tenía arriba y con el rodillo, aquí ya tengo la medida similar, entonces nada más me gusta pasar un poquito para alisar algún cortecito, alguna esquina que se quede no tan parejita. Entre mejor trabajemos, vamos a tener mejores resultados. Ahora sí, te das cuenta, aquí tengo mis cortadores, más o menos el grosor, para que te des una idea de las estrellas o de la masa, va a ser casi la mitad de estos cortadores. Entonces aquí tengo 3 tamaños. Vamos a buscar que sean consecutivos, es decir, yo tengo un set de 6 estrellas. Aquí estoy utilizando las 3 que son después de las más grandes. Continúa esta, me sigo con los otros tamaños y al final estoy dejando la más pequeñita parte porque va a ser parte de la decoración. Entonces con estos 3 moldes, como te comenté, vamos a cortar 2 del tamaño grande, 2 tamaño mediano y 2 tamaño chico para hacer nuestro arbolito. Para cortar, muy sencillo, podemos tener de referencia que esto estuviera perfectamente plano. Te das cuenta como casi se hunde por completo. Aquí ya está cortado, hay gente que le gusta pasar el rodillo por encima de los cortadores como para que tenga un tope extra y eso te asegura unos bordes muy limpios. Yo voy a retirar y ve qué bonito tenemos. Y esta va a ser la base de nuestro arbolito. Vamos a necesitar 2 piezas y así vamos a repetir con todas las figuras. Voy a utilizar toda mi masa. Si te das cuenta, busco utilizar la mayor cantidad de espacios disponibles para sacar de una sola vez toda la mayor cantidad de figuritas que se puedan. Te recomiendo que cuando termines de utilizarla, no únicamente la hagas bolita y eso, vamos a procurar tener un cierto orden y amontonarla en una forma de cuadro, de igual forma que hicimos al principio. Vamos a hacer un cuadrito, vamos a aplastar un poquito, le damos un poco a la figura que ya necesitábamos y de esa manera la podemos llevar al refrigerador otra vez durante unos 15 minutos en caso de que queramos seguir trabajando con esta masa. Si ya tenemos la cantidad suficiente de galletas, entonces la puedes dejar en refrigeración. Ahora sí te recomiendo ponerle un film plástico y lo puedes dejar en congelación o en refrigeración. En refrigeración te dura 7 días, en congelación te puede durar hasta 2 meses. Vamos a comenzar a hornear. Previamente yo ya coloqué mis galletas en una charola y es muy importante que las dejes enfriar durante 15 minutos más o menos, 25 minutos a lo máximo. No es necesario más tiempo. Y eso es para que se mantengan con la misma figura, que se mantengan bien firmes. Y en ese tiempo tú vas precalentando tu horno. Vamos a precalentar a 180 grados centígrados para que al momento de que nosotros abrimos y metemos las galletas, bajamos a 160. Vamos a dejar cocinar de 11 a 13 minutos hasta que esté perfectamente bien hecha mi galleta. Ahora, recomendaciones para el horneado. A mí me gusta mucho recomendar estas charolas, se llaman charolas de aire, y lo que son básicamente 2 charolas que están una abrazando a otra, llamémoslo así, y eso ayuda a que la parte de abajo reciba el calor directo y la parte de arriba se mantenga a la misma temperatura de adentro. Lamentablemente en este horno no caben mis charolas de aire, entonces lo voy a tener que hacer en la charola normal, pero eso siempre significa que la parte de abajo nos queda un poquito más doradita. Segunda cosa que recomiendo es tener un termómetro de horno. Estos termómetros van adentro del horno tal cual, porque no importa que el mismo horno tenga sonda o tenga termostato o tenga lo que sea, es una forma de asegurarnos que la temperatura de adentro es la que realmente necesitamos. Entonces estas 2 cosas son vitales para el momento en que hornees galletas, cosas de repostería, pasteles, panes, siempre importante. Entonces bueno, yo ya tengo mi horno listo. Vamos a colocar nuestras galletas adentro y vamos a esperar durante 13 minutos, 160 grados. Si te das cuenta, tampoco las dejé tan separadas. Estas galletas no cambian mucho el tamaño desde que las cortas. Obviamente las más pequeñitas sí sufrieron un poquito más de temperatura, pero bueno, repito, nada grave porque estas las vamos a colocar una encima de otra. Antes de que se doren de las orillas, si tú las sacas un poquito antes, vas a obtener una galleta un poco más suave. Si te pasa esto en una galleta, que se te haga un poquito chueca, mientras todavía está caliente, puedes utilizar un cortador, mover ligeramente y mira, nuevamente obtienes la figura redonda.
De igual forma, si sientes que se inflaron un poquito, ya sea con una tapita de plástico, una plancha de fondant, puedes repasar ligeramente la superficie y esto ayuda a que te queden mucho mejor. Una vez que estén listas tus galletas, están listas para decorar. Acuérdate que las debes de dejar enfriar completamente y que esta receta te va a servir para absolutamente cualquier receta que quieras hacer de galletas decoradas. En la segunda parte, de la cual ya subí, vas a poder ver cómo hacemos el Glace Royale, cómo se utiliza y cómo armamos este pino de Navidad para deleitar a tus invitados.